todos los hermanos del distrito y a los amigos que nos están acompañando en esta programación. Gracias, Araceli. Ahora sí queremos darles una cordial bienvenida a todos. Y para comenzar alabando y escuchando a nuestro Dios, vamos a hacerlo leyendo un versículo muy interesante que se encuentra en Isaías 54:10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se romperá, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. Los invito a alabar al Señor con el siguiente himno, número 54, Tan bueno es Dios. Después de disfrutar este hermoso himno y el mensaje que Dios tiene para nosotros, les invito a que podamos inclinar nuestros rostros para tener una palabra de oración. Querido y buen Dios, te damos gracias por este hermoso sábado que podemos reunirnos por este medio. Queremos pedirte que te quedes con nosotros, que nos acompañes y nos des sabiduría para poder escudriñar tu palabra y entender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora los invito a disfrutar del informe misionero que viene desde el sur de la India, titulado Dos sueños inolvidables. Historia para el 31 de octubre del año 2020. Dos sueños inolvidables. Rashmi Ravichandra tiene 32 años y comparte con nosotros su experiencia cristiana. Nací en el seno de una familia no cristiana y soy la mayor de 6 hermanas. Cuando era joven, me sentía atraída por el estilo de vida de los cristianos. Así que tiempo después, me enamoré de un hombre que era adventista del séptimo día llamado Ravi. Le entregué mi corazón a Jesús y nos casamos. Después de casarnos vivimos felices durante 3 meses. Pero después de esto me enfermé. Tuve varios ataques en los que me desvanecía y desmayaba así repentinamente durante el día. Mis padres pensaban que estaba poseída por demonios porque había aceptado el cristianismo y le había dado la espalda a su religión. Sin embargo, mi padre sugirió que llamara a un pastor adventista para que orara por mí. Ravi y yo fuimos a la casa de un pastor en Bangalore, la ciudad donde vivíamos. Estando allí, el pastor puso su mano sobre mi cabeza y oró. Si es tu voluntad, Señor, que ella continúe con esta nueva vida como cristiana, por favor, úsala poderosamente en tu ministerio y aleja todo el poder satánico de ella. Mientras mi esposo dormía pacíficamente esa noche, tuve un sueño muy inquietante. Soñé que un grupo de hombres con túnicas negras se reunía a mi alrededor. Uno de ellos era mucho más alto que el resto y me estaba gritando. Un hombre con una túnica negra me cogió de la mano con fuerza y señaló al hombre alto que gritaba. ¿Por qué fuiste a la iglesia adventista?, preguntó señalándolo. Este hombre alto es tu Dios, tienes que adorarlo, no deberías estar buscando a Jesús. El hombre alto estaba muy furioso. Yo estaba demasiado asustada para mirarlo, así que bajé la cabeza y me puse a llorar. Un momento después, sentí que alguien con una túnica blanca se acercó a mí por detrás y colocó sus manos sobre mis hombros. No podía ver su rostro, sino solo su ropa, pero sentí su toque suave y gentil. No temas, estoy contigo, me dijo con una voz suave y melodiosa. Y haciendo un gesto hacia el hombre alto vestido de negro me dijo, ahora ya puedes mirarlo a la cara. Con la seguridad de sentir sus manos sobre mis hombros, pude mirar directamente al hombre de negro enojado. Su rostro era cruel y se retorcía de ira hacia mí.
A la mañana siguiente, Ravi y yo volvimos a la casa del pastor para contarle el sueño. Sin duda, fue el Señor Jesús el que puso sus manos sobre tus hombros, dijo el pastor. Otra vez oramos juntos. Los desmayos cesaron a partir de ese día. Desearía poder decir que mi vida cambió de una vez, pero tomó algún tiempo. Antes de casarme yo era muy terca. Aunque entregué mi corazón a Jesús, algunos elementos de mi cultura permanecieron en mi mente, como por ejemplo asistir a fiestas religiosas con mi familia. Yo no pensaba que el sábado fuera importante, pero después del sueño que tuve, mi esposo y el pastor comenzaron a orar por mí. Poco a poco renuncié a algunas cosas y dejé de participar en las actividades cotidianas de los sábados. Entonces, otro día tuve otro sueño. Escuché una voz suave que decía: no peques, pronto llegará el día del juicio. Era una voz agradable y no tuve miedo a pesar de lo que me dijo. Me desperté, era alrededor de la medianoche, y le conté a mi esposo el sueño. Ese debe ser el Espíritu Santo, dijo. Satanás nunca habla del juicio, debes tener mucho cuidado. Después de ese sueño examiné mi vida en oración, y con la ayuda de Dios me volví menos terca. Comencé a orar mucho más para que Dios me ayudara a vencer la tentación. Mi esposo y yo oramos mucho juntos. Comencé a participar en los programas de evangelización de la iglesia. Hoy tenemos 2 hijos de 10 y de 6 años que cantan y tocan en la iglesia. Yo soy empleada pública y trabajo los domingos en vez de los sábados. Mi deseo es testificar a todos los que no conocen a Cristo. Estoy encantada que 2 compañeros de trabajo hayan expresado interés en concurrir a mi iglesia. Estoy muy agradecida a Dios por los 2 sueños. Gracias a ellos me di cuenta que Jesús siempre está conmigo, así que tomé la firme decisión de entregarle toda mi vida a Él. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a construir 2 iglesias en Mangalore. Gracias una vez más por sus generosas ofrendas. Después de este hermoso testimonio, quiero invitarlos a que podamos disfrutar para seguir adorando también a nuestro Dios de esta hermosa alabanza por medio de los arautos. Solo un poco más. Una vez más oscureció y el sol se fue del corazón. Yo ya no puedo soportar sentir la falta de mi hogar. Oré a Dios en aflicción, a Él abrí mi corazón. Fue cuando alguien me tocó, era Jesús quien me habló. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Una vez más amaneció el sol de fe en mí nació, y cuando pienso en desistir, Jesús me llama y dice así: es solo un poco más, solo un
será mi hogar. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz. Hay un cielo que será mi hogar. Ahora sí llegamos al hermoso momento de poder juntos compartir de la lección para esta semana, que hemos repasado en esta semana, titulada Jesús como el Gran Maestro. Interesante la lección de esta semana, especialmente cuando pensamos que necesitados de un Salvador, Dios envió a su Hijo para que por medio de Él pudiésemos aprender tantas cosas hermosas que tiene para enseñarnos, para que nuestro carácter pueda ser modificado y para que muy pronto podamos ir a vivir en el lugar tan maravilloso que ha preparado para cada uno de nosotros. Los hermanos que nos estarán acompañando en el repaso de la lección son mi querida amiga Norma Petino, Darío Sosa, Manolo Basualdo y Sergio Yáñez. La primera pregunta es para Norma. ¿Quién es Jesús y qué podemos aprender de él? Buenos días hermanos, feliz sábado para todos. Nos toca hoy compartir la lección del día domingo de la escuela sabática que nos habla de revelar al Padre. Y la pregunta fundamental es ¿quién es Jesús y qué podemos aprender de él? El autor nos remite al libro de los Hebreos y leemos en Hebreos 1 del 1 al 4 que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo purificado nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y hecho tanto superior a los ángeles cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. También nos dice en Colosenses 1:15 que Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible. Así que si queremos tener una idea de nuestro Dios Padre, tenemos que remitirnos a Dios Hijo. Jesús vino a esta tierra para mostrar a los seres humanos quién era el Padre. A pesar de que Dios le había dado revelación a los profetas en el Antiguo Testamento, la imagen de Dios había llegado bastante distorsionada. Pero Jesús había llegado para revelar definitiva y totalmente a Dios. Además dice que en su persona Jesús, que es el resplandor de la gloria de Dios, como dice en Hebreo, nosotros como seres humanos pecaminosos no podíamos soportar tener pleno acceso a esa gloria. Como Hijo encarnado, Jesús sí podía reflejar y reflejó esa gloria. Pero esta gloria está atenuada por la humanidad de Cristo para que nosotros podamos verlo al Padre y comprender claramente su carácter. Jesús es la imagen misma de su sustancia, como dice Hebreos 1:3. Aquí utilizan un término griego que es la palabra carácter y que a veces se usa para la impresión que se hace en un sello, en un molde o en una moneda, que refleja claramente la imagen que quiere representar. Por lo tanto, Jesús irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Es su representante total. Si deseamos conocer al Padre, escuchar al Padre, entender al Padre, debemos observar al Gran Maestro, a Jesús. Conociéndolo a Él, conoceremos al Padre y también podremos transmitir esa imagen de Dios que tanta falta hace este mundo. Si lo comparamos con en el libro de los Corintios,
Vamos a leer 2 de Corintios 4:6. Porque Dios mismo, que mandó de que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Con Jesús el Señor nos dio todo lo que podíamos necesitar para comprenderlo, conocerlo y verlo. Dice que los que buscan imitar a Dios y reflejarlo en su ministerio deben ir a Jesús, la imagen de Dios. Jesús nos dio a conocer al Padre y con eso nos han dejado todo dicho. Así como Dios en la creación usó la luz para disipar las tinieblas, la oscuridad, nos ha dado a su Hijo Jesús para disipar los conceptos falsos que hay y habían sobre Él y para mostrarnos la verdad acerca de Dios. Él es la faz de Jesucristo, donde obtenemos el conocimiento más claro de Dios. Dice Elena de White, en El deseo de toda la gente, en la página 13, el amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarlo. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. En todo el universo había solo un ser que podía realizar esta obra. Únicamente aquel que conocía la altura, la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Y si nosotros tenemos una imagen tan clara, tan vívida en Jesús, no debemos dudar de que así como lo vemos a Jesús, es nuestro Padre. Pero no nos podemos quedar ahí porque sabemos que en Efesios 5:1 se nos llama a ser imitadores de Dios como hijos amados. Si tenemos que imitar a Dios, y lo hacemos por medio de la imitación que nosotros podemos hacer de Jesús, otros podrán ver al Padre y podrán llegar hasta Él. ¿Podemos aprender acerca de Jesús cómo ser imitadores del Padre? Por supuesto. Él lo dijo claramente, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y nosotros podemos decir, el que ha visto a Jesús, ha visto al Padre, y pueden decir lo mismo de cada uno de nosotros. Si nos ven a nosotros, ¿somos realmente buenos imitadores de Jesús? Que Dios nos ayude para que esa sea nuestra tarea, nuestra preocupación y nuestro más grande anhelo, poder imitar a Jesús y poder encontrarnos muy pronto con Él. Feliz sábado para todos, hermanos. Gracias, Norma. La siguiente pregunta es para Darío Sosa. Según el apóstol Juan, ¿cuál es el resultado de que Cristo se haya vuelto humano? Muy feliz sábado para todos, hermanos, que el Señor los bendiga en este su santo día. La pregunta que me tocaba dice, ¿cuál es el resultado de que Cristo se haya vuelto humano? En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 14, leemos lo siguiente. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y en el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Hay algo muy interesante aquí en estos versículos. Considero de que Dios quería darse a conocer al ser humano, y nosotros tenemos lamentablemente esa naturaleza, debido a nuestra condición de pecado, de alejarnos de Dios, de escondernos de Dios. Dios a través de los siglos, ¿sí?, se fue comunicando con algunos seres humanos, y para que esos seres humanos a la vez transmitieran el mensaje de Dios. En el tiempo de los patriarcas, ¿sí?, después en el tiempo de los profetas, pero lamentablemente muchas veces estas personas eran mal interpretadas, no podían llegar a entender o a comprender realmente cuál era el carácter de Dios. Por eso nosotros, en el versículo 14, leemos, y el Verbo se hizo carne, que en el mismo capítulo 1, en el versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, refiriéndose a Jesús, que se hizo carne. Ahora, ¿por qué se tuvo que hacer carne Jesús? O mejor dicho, ¿por qué se tuvo que hacer carne Dios? ¿Sí? ¿Por qué tuvo que hacerse un ser humano como nosotros, con nuestras mismas tendencias, con nuestras mismas tentaciones,
con nuestra misma naturaleza, ¿sí? Simplemente para dar a conocer su carácter a nosotros, los seres humanos, a esta raza caída. ¿Qué quiero decir con esto? En el versículo 18 dice: a Dios nadie le ha visto jamás. Ustedes, si nosotros recordamos el caso de Moisés, ¿sí? que quiso ver a Dios, ¿sí? pero no lo pudo ver. Y cuando nosotros leemos algunos escritos de la Escritura que habla acerca de los profetas, cuando ellos dicen, vi a Dios cara a cara, ¿sí? entonces pensaban que iban a morir. O sea, no se podía ver a Dios cara a cara, porque por su gloria. Y al tener nosotros nuestra condición de pecado, directamente seríamos aniquilados en el momento, en el instante. ¿Qué tuvo que hacer Dios entonces? Tomar la forma humana, ¿sí? Debido a que el pueblo en esa época, que era el representante de Dios, por eso nosotros también leemos en el mismo capítulo 1, en el versículo 11 dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Hablando justamente del pueblo judío. Entonces, Dios mismo tuvo que tomar la forma humana para que nosotros podamos ver su gloria. ¿Qué quiere decir justamente ver su gloria? Como dice en el versículo 14, y vimos su gloria. Justamente ver el carácter de Dios, ver realmente cómo es Dios, cómo piensa Dios, el interés que tiene Dios hacia nosotros. No había otra manera. Dios mismo tenía que tomar la forma humana para venir, ¿sí? y mostrarnos tal cual es. ¿Sí? Tal cual Él es. Y eso es lo que Jesús vino justamente a hacer, una de las características, ¿no? Una de las cosas a las cuales vino a esta tierra. Por supuesto que tenía que venir a morir en lugar nuestro, pero era fundamental, ¿no? mostrar el carácter de Dios, el carácter del Padre. Por eso nosotros, en Juan 14, a la pregunta que le hace Felipe a Jesús, ¿sí? muéstranos al Padre, y Jesús le contesta, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Claro, porque Jesús era justamente la esencia del carácter del Padre. ¿Sí? Eso es lo que vino a mostrar Jesús. Por eso, vuelvo a repetir, era importante de que Dios mismo tomara esa forma humana. Y quiero cerrar, ¿no? con algunas citas que aparecen del libro La Educación. Es interesante, y esto también lo dice Elena de White en El deseo de toda la gente, de que Jesús vino justamente cuando las tinieblas eran más densas. Cuando todo parecía que estaba perdido, justamente apareció el Hijo de Dios. Justamente apareció la luz, como dice acá. ¿Sí? Por eso leemos en Juan 1:4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, porque Jesús es la fuente de la vida. Cuando yo me desconecto de la fuente, ¿sí? mi vida de a poco se va apagando, y llega un momento que deja de ser. Pero si yo estoy conectado con la fuente, ¿sí? mi vida no se va a apagar nunca, porque estoy conectado a la central hidroeléctrica, podríamos decir, para que mi foco no se apague, ¿sí? Pero cierro con esta cita, dice, Cristo vino para restaurar ese conocimiento, o sea, el carácter de Dios. Vino para poner a un lado la enseñanza falsa mediante la cual los que decían conocer a Dios lo habían desfigurado. Vino a manifestar la naturaleza de su ley, a revelar en su carácter la belleza de la santidad. Todo lo que Jesús hizo en su vida en la tierra tuvo un solo propósito, la revelación de Dios para la elevación de la humanidad. No había, hermanos, otra manera de elevar, ¿sí? al ser humano. Por eso dice acá que el propósito de Cristo en la tierra fue revelar, ¿sí? a Dios para poder elevarnos, para poder sacarnos de este pozo que el pecado
produjo. ¿Sí? Espero que hayamos podido entender este concepto. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias, Darío, muy clara tu respuesta. La tercera pregunta es para Manolo. ¿En qué sentido la reconciliación constituye la esencia de la encarnación de Cristo y su papel como gran maestro? Y continuando con la lección del día miércoles, nos encontramos con la pregunta que nos dice: ¿en qué sentido la reconciliación constituye la esencia de la encarnación de Cristo y su papel como gran maestro? Esta pregunta nos da tres respuestas. La primera es revelarnos al Padre su carácter. La segunda, la humildad es el camino para llegar a las más grandes alturas. No debemos preocuparnos por esas alturas. Eso es consecuencia de nuestra actitud y vida de humildad. Y la tercera es que Jesús vino a enseñarnos que la reconciliación es la clave de una vida feliz. ¿Por qué reconciliación? Porque todos nos alejamos del Padre. El pecado es separación de Dios. Todos nos desviamos por nuestros caminos. Y ahora viene Jesucristo a enseñarnos que debemos devolvernos a Dios, que debemos reconciliarnos con Dios. El apóstol Pablo nos dice que el fruto de esa reconciliación es paz. En 2 de Corintios 5 leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si vamos a Cristo, conocemos al Padre, conocemos su carácter y ahí empezamos a reflejar el carácter del Padre. Si vamos a Jesucristo, viviremos como Jesús vivió. Cristo hará vivir sus obras maravillosas en cada uno, obras de humildad y mansedumbre. Ya sos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todo se ha hecho nuevo. Y todo esto proviene solo de Dios. No vamos a ser humildes por esforzarme a hacerlo. Todo proviene de Dios, quien nos reconcilia consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No es que solo Jesús te reconcilia con Él, sino que además te entrega el ministerio de la reconciliación. Te envía al mundo todas las personas para que las... Va de vuelta. No es que solo Jesús te reconcilia con Él, sino que además te entrega el ministerio de la reconciliación. Nos envía al mundo, te envía al mundo, para llevarle a todas aquellas personas a los pies de Jesús, para que las llames a la reconciliación con el Padre. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomemos en cuenta a los hombres, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La pregunta es: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy yo haciendo con la palabra de reconciliación? Así que ahora somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él nos reconcilió. Esta es la tercera grande lección que el Señor Jesús vino a enseñarnos: a ir al Padre, a devolvernos al Padre, para recibir de Él el ministerio de la reconciliación, para volvernos también en reconciliadores, para ir a las personas y traerlas a los pies de Jesús. Muchas gracias, Manolo, también muy clara tu respuesta.
La cuarta pregunta para Sergio Yáñez dice así: ¿quiénes fueron los primeros alumnos del gran maestro Jesús y cuál fue la reacción de Herodes y de los magos de Oriente ante su nacimiento? Bueno, un cordial saludo, hermanos. Espero que todos estén disfrutando de las bendiciones de Dios. Y en cuanto a la pregunta, noto que una vez más podemos ver cómo es Dios. Y lo digo haciendo referencia a que quizás no podríamos aprender nosotros de un recién nacido, ¿no? Pero claro, estamos tratando nada más y nada menos que del Redentor del mundo, de Dios mismo hecho hombre en este caso, ¿no? ¿Y cuánto habría para aprender seguramente de Él? Me imagino esa atmósfera, ¿no? Me imagino esa paz, el Espíritu Santo allí rodeando ese lugar y demás. Aquellos pastores y sus papás fueron testigos y fueron, por supuesto, los primeros alumnos. ¿Cuánto habrán aprendido de aquel humilde nacimiento? Y con referencia a la otra parte de la pregunta, es triste, pero es en parte la naturaleza del ser humano, ¿no? La reacción de Herodes, cómo fue aquella reacción. Y notamos que en el caso particular de Herodes no fue algo guiado por Dios. Y creo que allí es donde tenemos que aprender la gran lección. Si nos dejamos guiar por Dios, seguramente nuestras reacciones sean totalmente distintas. Empero, ¿cómo fue la reacción de los magos? Yo creo que se deben haber sorprendido en gran manera, ¿no? Para ellos debe haber sido una grata sorpresa, deben haber sentido mucha admiración y seguramente paz y felicidad total. Agradecemos de todo corazón a cada uno de los hermanos que estuvieron acompañándonos en el repaso de la lección. Muy bien, hermanos, esperamos que hayan disfrutado de este hermoso momento de adoración a Dios por medio de la escuela sabática. En el Maestro enviado por Dios haya su centro toda verdadera obra educativa. De la obra de hoy lo mismo de la que se estableció hace más de 1800 años, el Salvador dice: yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y ahí hay algo interesante que dice: en presencia de semejante maestro, de semejante oportunidad para obtener educación divina, es una necedad buscar educación fuera de él. Que podamos realmente pensar que cuando queramos educarnos y educar a nuestra familia, que podamos hacerlo siempre tomados de la mano de Jesús.